Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pocas figuras del teatro latinoamericano han dejado una huella tan profunda aquí en Francia como lo hizo el chileno Óscar Castro y su teatro Aleph. Desaparecido prematuramente en 2021, sus hijos no solo han tomado el relevo del teatro, sino que además han viajado a Chile tras los pasos de su padre en los campos de concentración en los que fue internado durante la dictadura militar. Esa experiencia ha dado como fruto su espectáculo Cuervo, que en diciembre se presenta en varias salas en Chile. Oscar Cuervo Castro, c'était notre papa. Cuervo, c'est un surnom. Ses copains l'appelaient comme ça parce qu'il avait des longs cheveux noirs et un nez d'oiseau. Somos hijos del Cuervo, de Oscar Castro, que fue en cárcel aquí en los años 74 y somos aquí de viaje de Francia para tomar fotos de recuerdo de memoria por la historia de nuestra familia. Dijo que nosotros en Puchuncaví éramos libres, que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, caminar por donde quisiéramos dentro de las alambradas y que los verdaderos prisioneros eran los que estaban detrás de las alambradas, el pueblo de Chile. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes también, Óscar. tardes. Bienvenidos ambos a Radio Francia Internacional. Mucha emoción, ¿no, Sebastián, en los que compartieron esa detención con tu padre? Sí, realmente, porque yo creo que la experiencia que vivieron es una experiencia que no solamente vivieron ella en carne propia, pero finalmente después se traspasa a las generaciones, se traspasó la historia del país y estamos todavía en un país que está dividido de alguna manera con lo que pasó después del golpe. Pero al mismo tiempo, lo interesante, lo que dice ese expreso político que estaba con mi papá en los campos de concentración, es que la imaginación, la creatividad, la fuerza del teatro es lo que les permitió de sentirse libres. Y eso fue finalmente la esencia de todo lo que hizo nuestro padre en su trayectoria artística y que nos traspasó a nosotros. ¿Fue difícil dar con compañeros de detención de tu padre? Entonces, mira, yo creo que para esa pregunta lo más interesante sería hablar con mi hermano Óscar, que está aquí, porque yo estoy, como decirte, entro en ese proyecto más en lo que es la actuación, pero yo diría el corazón de ese proyecto fue el Óscar y el Cosme, mis dos hermanos, más la Jeanne Frankel, que es la compañera del Cosme y que trabaja con él en La Cometa, que es el nombre de la estructura que tienen. Y ellos fueron a Chile y ellos tuvieron esa idea de entrar en esos contactos, rehacer la relación para hacer esa obra. Óscar, has decidido llamarte Óscar y no Oscarito como cuando tu padre vivía te llamaban, ¿no? Sí, ahora siento que es un nuevo capítulo. Y bueno, para contarte, el año pasado hemos encontrado un texto que se llama Teatrografía, que es la autobiografía de mi padre. Y adentro de esa autobiografía hay un capítulo que cuenta los 2 años en que él fue encarcelado, entre los años 74 y 76. Y con mi hermano Cosme hemos decidido de irnos en búsqueda sobre esa historia. Ese libro no ha sido publicado, no ha sido acabado tampoco, ¿no? ¿Conocíais la existencia de esa autobiografía? Yo la conocía porque yo sabía que hacía como 10 años que mi padre la estaba como preparando, porque es un largo trabajo de toda su vida. Entonces, él no ha podido terminarla, porque falleció del COVID en 2021, entonces no ha podido como terminar el libro. Y nosotros fuimos a Chile a recorrer los lugares y encontrar los expresos que para como meter imagen a ese cuento de nuestra infancia. Te estábamos viendo en las imágenes, entrando en una casa. ¿Fue difícil encontrar a gente que compartió detención con tu padre? La verdad es que tenemos mucha suerte que ese proyecto fue muy fácil porque hay un sociólogo francés que se llama Corentin Rostollon, que es también productor de la gira en Chile, que es sociólogo y que hizo un gran trabajo
sobre el teatro en los... Los campos de en los concentración. campos, sí, eso, en los campos de concentración. Y él hacía mucho tiempo que trabajaba sobre la historia de nuestro padre y él vive en Chile. Entonces Fantástico. había hecho como todo, era como nuestra llave, ¿sabe? Como ha hecho como todas las conexiones con los expresos y con nosotros. Entonces estábamos como de manera muy simple a organizarnos. Además, Óscar, es muy difícil olvidar a un personaje como tu padre, Óscar Castro. Es cierto que llegó a inventar un personaje de alcalde del campo de concentración. Lo llamó Casimiro Peñafleta. Es increíble, ¿no? Y además organizaban como con una carretilla. Hemos visto una imagen, un dibujo de él sentado en una carretilla con un sombrero de copa. Sí, esta historia es totalmente mágica para mí. Es como siempre fue como un cuento que yo no... Era difícil para mí decirme que es verdad. Decirme que mi padre encarcelado en los campos de concentración, con una madre desaparecida, con un cuñado desaparecido, Terrible. siguiendo esa lucha para no mostrar tristeza delante los militares y para ser lo más visto posible para que la DINA, los servicios de secreto chileno, no podía como hacerlo desaparecer para salir del campo y seguir luchando por la memoria de sus muertos. Viendo las imágenes de tu padre, no puedo evitar pensar en la película de Roberto Benigni, La vida es bella, una fábula en la que intenta hacer creer a su hijo que los soldados de un campo de concentración alemán están jugando, ¿no? Y que no es nada serio todo eso, ¿no? Conoció quizás la historia de tu padre, Roberto Benigni, ¿no? ¿Quién sabe, no? Sí, yo espero que sí, pero en verdad esta historia no es conocida. Es conocida por la gente que son cercana de él, como de los teatros. Y yo pienso que en la opresión, en los momentos más como oscuros de la humanidad, hay siempre una luz que se transmite por el arte y él hacía como cada vez por semana una función de teatro en el comedor del campo de concentración y inventó un mundo libre adentro de la cárcel. ¿Cómo consiguió que los militares que llevaban el campo lo permitieran? Porque no suele permitirse ese tipo de cosas, ¿no? En un campo de concentración. ¿O sí? Porque yo pienso que en verdad los milicos aceptaban a veces actividades y no había solamente teatro, era los viernes culturales donde había música y bueno, era la cosa para ellos para sobrevivir de ese momento y los milicos también como era importante para ellos, algunos, hablo de no de los torturadores, Sí, sí. pero hay algunos que decían que era importante para su propia vida que existía estos momentos del viernes cultural. También era importante para los Sí, porque militares. de todos modos, en toda historia, mismo al momento había en campo de concentración en Alemania, también se buscó, Había se orquesta, encontró, sí. había una orquesta, entonces son cosas que suceden, yo creo. Pero yo quiero hablar un poco de lo que decía el Óscar cuando hablaba de los cuentos, porque es muy importante esa palabra. Yo creo que nuestro padre nos protegió también cuando niño, cuando nos contaba esas historias. Y las contaba efectivamente como cuento y contaba finalmente las partes más bonitas, más poéticas, más fuertes, porque finalmente cuando él decidió ser alcalde de ese campo de concentración, es porque de repente en el campo de concentración se empezaron a organizar los presos. Ponte tú, había una calle que la llamaban la calle de la Poste, donde están las cartas, porque ahí se encontraban las cartas. Después hicieron una calle del banco, porque ahí los prisioneros, toda la plata que mandan las familias, la ponen. Y ahí él pensando dijo, bueno, sabiendo que había como una sociedad que se construía al interior del campo de concentración, decidió ser el alcalde. Y ahí No está encontró mal. el frac y todo que venía de la Croix-Rouge Internacional, donde había ese frac y ese sombrero, y él inventó ese personaje en ese momento. Entonces,
lo que hizo nuestro padre al interior de los campos, también se sabe que en Chile habían otros que hacían eso también. Mi tía Marieta también hizo teatro en los campos de concentración, entonces, pero yo creo que nunca no vimos la parte más violenta de eso. Lo que se ve también en El Cuervo, donde habla de cosas que nunca nos contó, porque yo creo que, como en la película de Benigni, era como tú finalmente salvas la inocencia. Hay que salvar la inocencia. Exactamente. Siempre. Pero hay cosas increíbles. Tú que eres un hombre de teatro, Sebastián, que convenció al comandante del campo para utilizar un foco de una torre de vigilancia para su obra de teatro. Sí, eso es impresionante. Pero yo creo que nuestro padre tenía un poder de convencer. Y yo creo que también convencer en el sentido que siempre fue alguien que llevó alrededor de él mucha gente en proyectos. Y también yo creo que en ese momento no tenían nada que perder de todas maneras. Y eso es lo increíble, es finalmente estás tan en un extremo de vida que tienes que hacer las cosas. Entonces logró convencer, pero lo convenció diciendo que le da la palabra que ningún preso se iba a escapar. Entonces, también el responsable del campo dijo ya que le creo a su pedido. Entonces, pero leer y transportar todas esas historias es algo muy, muy fuerte para nosotros, te digo, como generación que viene después, porque también es un testimonio ahora para Chile importante. No se querían escapar porque no querían perderse los viernes culturales. Exacto, y al mismo tiempo tenía que hacer cada semana obras distintas, porque el público era el mismo, porque el público era el público de los presos y más de los milicos que guardaban los presos. Entonces, él, de alguna manera, también siempre decía que nunca fue tan libre como para escribir en los campos de concentración. Porque siempre cuando está al exterior decía, pero cuando escribo algo se tiene que notar el hombre de izquierda o revolucionario. Y decía después, bueno, ahora que estoy en el campo, todo el mundo sabe que soy de izquierda y revolucionario, entonces puedo escribir lo que quiero. Era completamente evidente. Cuéntanos, hay cuatro actores en escena, estáis Cosme, Óscar y Sebastián. ¿Cómo ha sido la creación de esta obra? Porque no solamente es una obra de teatro, hay imágenes, hay ilustraciones. Sí, somos 4 en escena. La Jeanne, que hizo la escenografía del espectáculo, que hizo un gran trabajo de la, ¿cómo dijiste? Gráfica. De la gráfica, te voy a contar. Y el Sebastián, que está del otro lado del escenario, leyendo la obra y contando la historia de ese capítulo. Y nosotros somos del otro lado con el Cosme y la Jeanne, que está haciendo sus cosas con los dibujos. Y con el Cosme estamos contando nuestra búsqueda de hermano, en que entonces es una vuelta entre el pasado y el presente. Porque hay la historia de mi padre que cuenta estos 2 años de terrores y nosotros andando en campo de concentración diferente. El escenario es muy simple. Hay una cámara que filma, que graba en vivo una mesa con dibujo así y mostramos nuestro documental que hicimos allá, porque fuimos a grabar todo eso, y después la cámara entra en el teléfono. Es una obra pluridisciplinaria. Sí, porque es como ver es importante eso, porque es como ver una película. Es muy interesante. Eso es todo el trabajo que hacen el Óscar, el Cosme y la Jeanne, que siempre me impresiona. Es que no es teatro, no es cine, no es radio, porque finalmente yo estoy delante de un micrófono como ahora cuando actúo. Y también es literatura porque es el libro de Óscar. Entonces hay esa mezcla de de todos esos artes. Y es súper interesante como experiencia, yo creo, como espectador. Son cosas que no sé, como decirte que a definir es algo que no se hace mucho en ese sentido artísticamente. Hablando del libro, ¿habéis descubierto anécdotas o cosas que no conocíais antes? Sí, realmente, sí, porque nosotros, como decía mi hermano, sabíamos que el papá estaba escribiendo ese libro porque lo había hablado, lo había comentado antes que se fuera comiendo juntos, hablaba que estaba en esa escritura. Verdad que el libro no logró terminarlo, pero ponte tú, en todas las anécdotas que nos contó,
sobre todo del campo, porque finalmente todo el resto de la historia, como trabajamos, yo trabajé muchos años con él como actor, sabíamos más o menos las historias. Después hay esa parte íntima, por supuesto que no sabíamos, pero al menos en el campo, es lo que te decía, toda la parte trágica de él como persona y la violencia, porque habla también cómo lo torturaron. Yo me acuerdo de una conversación con él hace algunos años atrás, donde de repente hablando le dije, pero papá, tú siempre me contaste historias de los campos y siempre nos cagamos de la risa, porque es verdad, las historias son increíbles. Y de repente le dije, pero nunca me contaste lo difícil. ¿Fue lo difícil? Y él me dijo, no, eso, hijo mío, no te lo cuento. Entonces, de repente dije, ya, ok, quizás me dije, estoy empujando mucho en las palabras, entro en un campo que él no abrió nunca la puerta, y en la escritura lo hizo ahí. Entonces, por supuesto, es muy fuerte leer esa historia, de mi parte, porque finalmente, cuando leímos el libro, porque leímos una parte del libro, es como nuestra herencia, digamos, fue fuerte leerlo, pero es más fuerte actuarlo también. Ahora, las primeras momentos donde lo actuamos fueron momentos muy fuertes, porque finalmente ahí estás en la intimidad y en la disociación, porque yo creo que cuando uno vive experiencias tan traumáticas, hay una disociación. Yo creo que en el campo, como pasan por la gente presa o la gente que es torturada, de repente se ve de lejos, y eso lo sientes en el libro, como que de repente habla de él, pero como que también es un personaje. ¿Entiendes? Y finalmente, lo interesante es que de ahí viene también todo su trabajo que va a hacer después en Francia. Siempre hay una disociación entre los personajes, que fue el Mateluna, el exiliado, el José Aceituno, el dueño del cabaret, que es una manera de siempre ponerse él en escena y mantener distancia finalmente para sanarse. Las víctimas de traumatismos habitualmente no pueden hablar, ¿no? Les cuesta mucho. Sí, y eso es interesante también, porque fíjate, nosotros somos la generación de los hijos de lo que se vivió. Yo creo que tenemos una suerte que nuestros padres hagan arte, porque ellos traspasaron la historia por el arte. Pero hay muchas familias que no tienen esa suerte. Hay muchos hijos por ejemplo, nietos de gente que vivió todo eso, que finalmente a veces no sabe lo que pasó. No se habla, y sobre todo por eso yo creo que es importante en la gira que vamos a hacer allá, hay un deber de memoria que es activo, porque finalmente nosotros quedamos ahora. Mi papá se fue y la gente de esas generaciones ya, porque es la vida, se están apagando, esas voces se están apagando. Entonces hay un deber, hay una cosa artística, porque es nuestro, te digo, nosotros somos artistas, entonces lo hacemos de esa manera, pero ese deber de testimonio hay que guardarlo vigente, vivo y siguiendo luchando contra la extrema derecha, que está tratando también de cambiar la historia, porque hay una guerra cultural en el mundo donde las cosas finalmente se dicen, finalmente era una guerra civil, finalmente es que es la culpa de Allende o de Pinochet, o no se sabe, o la culpa de nadie. No, pasó cosas que no tienen nombre. Hay que recordar esas cosas sin problema. Habéis estrenado la obra en junio aquí en Francia. Imagino que había mucha emoción, como decíamos, pero más emoción habrá en las representaciones en Chile, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser... Mira, ir a los campos de concentración, donde tú vamos a ir a actuar en el Puchuncaví, que es el último campo de concentración donde estuvo mi papá, antes que lo liberaran. Yo creo que, yo creo que ahí es la vez donde tengo recuerdos de haberlo ido a ver. Seguro, porque habla en su libro del momento donde los niños vienen. Entonces yo sé que vine con mi mamá a verlo ahí. Y pensar que vamos a actuar allá, además donde fue el Oscar, que es uno de los últimos lugares donde el campo se quedó, porque hay otros donde los destruyeron, otras partes donde la gente no sabe que hubo campo de concentración. Entonces, actuar ahí, actuar en la Villa Grimaldi, que es el centro de tortura, donde torturaron a mi padre y mi abuela, y poner esa historia, que también va a ser un momento increíble, de todos modos. En fin, pues ya lo saben, si están en Chile, no se pierdan la Cuervo, esta magnífica puesta en escena de la vida de Óscar Castro por sus 3 hijos. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Oscarito. ¿Puedo hacer una pequeña publicidad del espectáculo? Por favor. Vamos a actuar antes de irnos a Chile, en el sur de Francia, en Lourmarin, en la región de Luberon, el 20 de noviembre. Entonces invitamos a toda la gente que está al lado de Marsella, Aix-en-Provence o en el Luberon a venir a verla.
Ahí queda dicho. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Santiago de Chile seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.